Buenas tardes, amigos. Yulibeli Juan del Pool, un servidor Manuel Jiménez. Y ya estamos listos para estar con ustedes compartiendo los acontecimientos noticiosos de mayor interés que han ocurrido en el curso del día, tanto en el país como en el resto del mundo. Así que un placer tenerlos a ustedes en sintonía con esta propuesta de la noche por Digital 15 y como siempre Manuel Reyes con su acostumbrado resumen deportivo y este miércoles Henry Ebrar estará hablando de temas económicos de mucho interés. Vamos a ver si hoy nos comunicamos con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo. Bueno, esta tarde un periodista fue muerto a tiros durante una protesta en Haití. Otros dos comunicadores resultaron heridos, así como otros dos manifestantes. Ya empezando el programa vamos a tener detalles de este hecho que ocurrió en Puerto Príncipe, Haití. Julie Vélez, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que hace posible que lleguemos cada día hasta sus hogares a través de Telemicro Digital 15. Manuel, una tarde lluviosa, tanto en las carreteras como aquí en Santo Domingo, con un clima muy agradable que nos permite trabajar cómodos y desde nuestras casas con un calor infernal que hacía en los días pasados, pero hoy con esta lluvia ha estado muy agradable la temperatura. ¿Cómo está usted? Sí. Bien, vamos a esperar el informe meteorológico porque al parecer hay algún fenómeno que está provocando estas lluvias en gran parte del territorio nacional, así que esperemos que los muchachos nos comuniquen con la Oficina Nacional de Meteorología. Antes de irnos a los incidentes que se registraron en la tarde de hoy en Puerto Príncipe, Haití, informarles a los amigos televidentes que el Comité Nacional de Salario aprobó un incremento en el salario de los empleados de las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG, de un 26.1%. Esto fue en una sesión que se celebró este miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo. Así es que los empleados de ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, ya podrán disfrutar de este incremento salarial. No sé cuál es el salario mínimo que rige para los empleados de este sector laboral, eh, pero sí tengo claro que el porcentaje de incremento es de un 26.1%. Pero, por ejemplo, no tengo claro a partir de qué monto es que se está aplicando este incremento salarial que aprobó hoy el Comité Nacional de Salario. ¿Usted tiene alguna información? Porque yo no Claro, tengo, y la misma información no lo señala. claro que sí. Teníamos antes de esta resolución que se emitiera por el Comité Nacional de Salarios que rige el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, las ONG tenían un salario mínimo de 15.500 pesos. Con este incremento pasan a los empleados de estas asociaciones sin fines de lucro, pasan a tener un salario de 14.500 pesos. Eso implica el porcentaje que usted ha indicado, y esto se estableció mediante la resolución 01-2022 del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Enhorabuena porque es importante este incremento, dada la labor que realizan las asociaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales, en las que se incluyen las iglesias, las juntas de vecinos, todas las fundaciones que trabajan con temas sociales y de la sociedad civil en sentido general, y es importante, muy importante, este incremento salarial que en virtud de esta resolución 01-22 del Ministerio de Trabajo se ha ordenado por el gobierno dominicano. Bueno, pues enhorabuena, felicidades a los empleados de estas asociaciones sin fines de lucro, porque lo cierto es que esto de enhorabuena se aplica bastante bien pues, en momentos Sí. de altos niveles de inflación. Mira, Julie Vélez, en las últimas 2 semanas, Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha sido escenario de violentas protestas por parte de trabajadores que han salido a las calles a reclamar un incremento en el en el vecino país. El gobierno en esta semana o a finales de la semana pasada anunció un incremento en el salario mínimo.
Pero este incremento, al parecer, no satisface las demandas de los grupos que han estado organizando esta protesta y la violencia callejera ha permanecido en Haití. Bueno, pues en la tarde de hoy, de acuerdo a un reporte de la agencia EFE, estas manifestaciones culminaron con la muerte de un periodista, heridas a otros dos comunicadores y otros dos manifestantes igualmente recibieron heridas durante un tiroteo que se escenificó en un sector de la capital haitiana. Esta nota dice que al menos un periodista haitiano murió este miércoles y dos resultaron heridos de bala durante una manifestación que tuvo lugar en Puerto Príncipe, en la que participaron miles de obreros que piden un alza salarial. El fallecido fue identificado como Lazar Masilien, fotoperiodista del medio Roy de Info, según confirmó AF, una fuente cercana al hospital que fueron llevados los heridos. Marcelien llevaba puesto un chaleco antibalas, pero este carecía de placas balísticas, por lo que no pudo detener el impacto del tiro de fusil. Otras tres personas, entre ellos un manifestante y dos periodistas, resultaron heridos en el tiroteo. Los dos periodistas heridos son Sonny Lauret y Yves Moy, trabajadores de medios locales. Uno recibió un disparo en la pierna y el otro en un pie, según la fuente. Los tiros contra los periodistas aparentemente fueron realizados desde un vehículo en el que iban policías uniformados, según un periodista de EFE presente en el lugar. En la protesta, la policía enfrentó a los manifestantes con gases lacrimógenos y con tiros al aire, mientras que los obreros lanzaron piedras contra los uniformados. Esta es la primera de una serie de 3 jornadas seguidas de protesta convocada para demandar una mayor subida del salario mínimo después del alza anunciada la semana pasada por el gobierno. Entonces, aquí los detalles dicen que el pasado lunes el gobierno anunció que el salario de los trabajadores de las industrias textiles pasa de 500 a 685 GURS, es decir, $5 a $6.85 por jornada laboral. Los sindicatos reclamaban un salario mínimo de 1.500 GUR, que son unos $15. También se reajustó el salario mínimo de otros sectores con un rango que oscila entre los 350 GUR, $3.5 por jornada, que percibirán los empleados domésticos, hasta los 770 GUR, que son $7.70 para los trabajadores de supermercados, profesores y empleados del sector servicio. Y hay que recordar que Haití atraviesa una grave crisis sociopolítica y económica que se agravó tras el asesinato el pasado 7 de julio del presidente Jovenel Moïse en su domicilio en un sector residencial de Puerto Príncipe. Bueno, este es un nuevo escenario de esa crisis haitiana que ya se prolonga por años, Yulibelis, y que el liderazgo haitiano no encuentra una salida, ni siquiera a través del consenso, porque el consenso en Haití es bastante difícil. Son fuerzas políticas y económicas con intereses diametralmente opuestos, y la lucha por el poder en Puerto Príncipe tradicionalmente ha sido bastante encarnizada, bastante violenta, con resultados que ya ustedes ven. Por ejemplo, este ejemplo que yo creo que no hay otro ejemplo en el mundo, como un presidente es muerto en su lecho por un comando armado que entra a Haití, entra a Puerto Príncipe recibiendo órdenes internas y acaba con la vida de un jefe de Estado. Y así son la situación en Haití, y esta situación, por lo que veo, tiende a agravarse porque Haití no está en condiciones económicas, no tiene presupuesto para satisfacer demandas de carácter económico, dadas las dificultades de por sí que atraviesa en términos de recaudación fiscal, pero por su crisis económica histórica, que se traduce en crisis social y crisis institucional. Lo cierto es que Haití
Haití ha venido durante los últimos años en medio de una convulsión política, social y económica, y como usted indicó, Manuel, esto se agravó aún más con el asesinato del expresidente hoy fallecido, Jovenel Moïse. Yo creo que Haití, como lo han manifestado, es un tema de debate y de intervención de organismos internacionales que no solo debe verse nosotros como país vecino, no debe verse simplemente con la ayuda. Ya República Dominicana, durante mucho tiempo ha manifestado ayudas solidarias, se ha mostrado en apoyo a nuestro país vecino. Sin embargo, yo creo que ya deben tomar medidas un poco más determinantes desde la OEA y la ONU a fin de intervenir a Haití, porque estos problemas de toques sociales y políticos que tienen una alta repercusión en lo económico, al final de cuentas no solo afectan la realidad de los ciudadanos y habitantes de la República de Haití, sino que además de nosotros como país vecino, esta es una realidad que afecta a toda la región. Los nacionales haitianos tienen que salir en busca de una mejor vida, y la inmigración ilegal que se genera con esta situación convulsa es una problemática que deben atencionar los organismos internacionales y no permitir que se siga agravando, porque estas manifestaciones sociales y estas huelgas que cobran vida es una situación crítica que no dejarse llegar hasta este punto. Y creo que hay un papel importante de todas las naciones vinculadas y signatarias de la Organización de Naciones Unidas que deberíamos de manera responsable colaborar con esta situación que a todos nos Bueno, conmueve. claro. Bueno, la indiferencia de la comunidad internacional es más que evidente al llamado hecho por República Dominicana, no solamente por República Dominicana, sino también unido a Panamá y a Costa Rica, de que la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea, enfoque su mirada hacia Haití. Simplemente se ha recibido con un silencio absoluto. No ha habido ninguna reacción, ninguna respuesta de esa comunidad internacional. Es decir, que lo que evidencian es que uno entiende que lo que está ocurriendo en Haití, al parecer, no es de la preocupación de estas potencias occidentales. Claro, y además, Manuel, que ahora con el inicio de la construcción del muro, es muy probable que aumenten los índices de violencia desde los ciudadanos haitianos que se encuentran de aquel lado y que no tienen la posibilidad de migrar de manera legal a la República Dominicana o a otros países. Entonces es un momento idóneo para evitar que tragedias como las que sucedió hoy, que cobraron vida, se sigan presentando en territorio haitiano. Sí. Mira, Yuri Vélez, apenas un día después de que el Pleno de la Junta Central Electoral dictó una resolución que a mi modo de ver lo que hace es reiterar las normas para reglamentar las campañas internas de los partidos políticos, en la que se establecía claramente o se ratificaba claramente la prohibición de mensajes publicitarios a través de los medios electrónicos, me refiero a la radio y la televisión. Pues apenas un día después de que la Junta Central Electoral dictara esa resolución, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia apoyándose en un recurso que fue elevado por una institución que se llama, me parece que Libertad y Prensa, donde dispone todo lo contrario, es decir, elimina un artículo de la ley de partidos y movimientos políticos para permitir precisamente la difusión de mensajes publicitarios por parte de los precandidatos de partidos políticos. Y lo que se establece, él declaró, el Tribunal Constitucional, la nulidad del numeral de la ley de partidos políticos que impedía la propaganda electoral en radio y televisión durante la pre-campaña interna de las agrupaciones políticas.
El numeral anulado es el 7 del artículo 44 de la ley de partidos, prohibía durante el periodo de pre-campaña o campaña interna de esa formación de la promoción política a través de mensajes publicitarios, porque el tribunal entiende que la vigencia de este artículo era una violación a la libre expresión del pensamiento. Aquí ya de lo que se trata es que, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a tener prácticamente presente una campaña electoral durante todo este interregno en lo que resta al inicio formal de la campaña electoral para las elecciones del 2024, pero además ya con esta nueva decisión del Tribunal Constitucional, Yuri Vélez, ya esa ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sencillamente ya queda muy maltrecha y definitivamente habrá que consensuar una nueva. Entiendo que en la mesa temática sobre la ley de partidos políticos y la ley del Código Electoral que se lleva a cabo en el marco del Consejo Económico y Social, ya se está discutiendo esto, pero es urgente ya la adopción de una nueva ley de partidos políticos que se ajuste a lo que establece la Constitución de la República, porque ya las decisiones que han emanado del Tribunal Constitucional hacen que esa ley sea sencillamente letra muerta. Mire, además de la reivindicación constitucional que se ha generado con esta sentencia de derechos que estaban siendo limitados en virtud de las resoluciones que había emitido la Junta Central Electoral, salvo la que se emitió antes de ayer, hay que ver esto desde el origen y es el trabajo que están haciendo los legisladores en la República Dominicana, porque no es posible que sendas, no solo ha pasado con esta ley 3317, sino otras legislaciones que se discuten y que a diario el Tribunal Constitucional tiene que debatir por recursos directos e inconstitucionalidad que se someten. Hay que analizar de manera muy profunda el trabajo que se están haciendo en las cámaras legislativas en la República Dominicana. Porque de repente nosotros, observándolo así a vuelo de pájaro, podemos notar que el que salgan legislaciones posterior a una constitución vigente, y es el caso de la ley de partidos y la ley electoral, evidencia que no se están haciendo las observaciones correspondientes para poner en marcha piezas legislativas que sean conforme a los nuevos tiempos y que sobre todo garanticen los derechos fundamentales y constitucionales de todos. Esto ocurre en otros con otras piezas legislativas que se están discutiendo y que están siendo atacadas a través del Tribunal Constitucional, de modo que es un llamado no solo a los legisladores, sino que nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de saber que el papel de un legislador es contribuir a la mejora de la convivencia en la sociedad a través de instrumentos legales que lo hagan posible. Un legislador no es la persona que está llamada a llevar canastillas. Cuando elegimos a un legislador, ya sea un diputado, un senador, con la intención de que nos resuelva los problemas del día a día, naturalmente se evidencia que no conocemos cuál es la función de ellos y eso está provocando este tipo de situaciones en nuestras diferentes cámaras. La ciudadanía debe estar consciente de que nosotros debemos mejorar la calidad profesional y técnica de a quienes elegimos para que nos representen desde el Congreso Nacional, porque es lo que resulta de una mala elección, que tengamos leyes que deban ser modificadas, que estén siendo atacadas, y esa ley de partidos, tal y como usted indica, Manuel, ha sido, eh, ha sido atacada en muchísimos factores. Esta es la quinta vez en la que se hace una observación de reivindicación a disposiciones de la ley de partidos políticos. De modo que celebro el hecho de que esto se haya reivindicado y que todo el que quiera hacer uso de la libertad de expresión, de lo que quiere, a lo que aspira, lo pueda hacer salvaguardando los aspectos que ha observado esta sentencia. Pero ojo con quienes nosotros elegimos para que nos representen a través del Congreso Nacional.
Es un punto válido ese llamado al elector, por ejemplo, para tener muy en cuenta por quién dan su voto. Pero igualmente habría que cuestionar el papel de los asesores de ambas cámaras del Congreso, porque tengo entendido que hay asesores en materia de derecho y que conocen en la materia de derecho constitucional. Entonces, yo no me explico cómo salen leyes que posteriormente tienen que ser atacadas y el Tribunal Constitucional de alguna manera mutilarla por al determinarse que hay preceptos que violan la Constitución de la República. Bueno, vámonos con una pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar de deportes con Manuel Reyes.